Digamos, minuto, 2 minutos para la participación de los compañeros, compañeras, para darle tiempo más a los compañeros que están participando en la mesa para contestar todas sus preguntas y respuestas. Entonces, no, poquito, porque si no vamos a ir a ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Una cosa muy importante, el micrófono, la cuerda no está muy larga, entonces o se acercan o le hablan un poquito más fuerte, por favor. Compañero, yo soy director del Castegui y lo que propongo es hablar sobre las necesidades de la autogestión en este momento en la ciudad. Yo he participado en el curso de mi vida en más o menos 5 proyectos de autogestión importantes. Uno de ellos fue la Preparatoria Popular número 1. Otros 2 en la Huasteca Potosina, empresas campesinas indígenas, y en la Huasteca Hidalguense una empresa minera cooperativa. Y también, pues, algunos otros proyectos ya menores. Solo hablo de... Por tanto, yo quiero señalar que en ese momento, en la Ciudad de México, como en todo el país, pero en la Ciudad de México en particular, hay movimientos de resistencia urbana, territoriales. Movimientos, por ejemplo, en los Pedregales. Bueno, yo vivo en la colonia Santo Domingo, formé parte de la fundación de esa colonia, que tiene 43 años, tiene 100,000 habitantes y fue una lucha de autogestión muy violenta, muy radical, que duró muchos años. Y allí, como parte de los Pedregales de Coyoacán, hay una lucha ahora en contra de los megaproyectos urbanos, la ciudad futura, que es la expropiación del espacio y las condiciones urbanas excelentes que hay a favor de proyectos de élite. Entonces los compañeros de varios pequeños grupos, de las docenas de colonias que hay allí, se unen en una asamblea de los Pedregales para oponerse a estos megaproyectos impuestos por el gobierno en contra de la población. También está una lucha en contra de la elevación de los costos de la luz eléctrica y otras luchas más que hay. Lo que quiero señalar con esto es que, así como en esta colonia, hay multitud de movimientos en toda la ciudad de resistencia a asuntos en los cuales son afectados gravemente los intereses de los pobladores sin tomarlos en cuenta y con la complicidad mercenaria del gobierno. Y entonces quiero decir que allí es donde hay una multitud de líneas de trabajo de autogestión. Hay que hacer empresas sociales para convertir la economía informal en empresa a favor del pueblo. Hay que hacer escuelas o educación para los jóvenes de esos barrios, porque los jóvenes de esos barrios no van a la prepa, ni les importa estudiar, no es posible. En fin, solo señalo eso, hay muchas cosas que decir, pero se me acabó el tiempo. Fue muy interesante cómo empezó la plática de ustedes, cómo vino cada quien dando sus opiniones hasta llegar con el maestro Batra, que al final pues creo que nos atrapa a todos, ¿no? Yo pienso, hay un punto que siempre me he planteado yo cuando se habla de economía, cuando se habla de estar fuera del sistema, como que los mismos sindicatos hace 20, 30 años se abandonaron la vida práctica de la economía. La misma experiencia desde mi punto de vista contigo, Nacho, de ya, ¿qué? 14 años, pues si tú revisas, ay, ¿qué es lo que queda? Queda muy poco, ¿no? Ya, me planteo esto porque creo que, por ejemplo, a nivel de sindicatos y todo esto se abandonó, lo único que se defendía era el salario. Yo me acuerdo, ahorita tengo 66 años, yo trabajaba en Hacienda y teníamos deportivo, teníamos tiendas, teníamos esto, teníamos lo otro, ¿no? Y todo eso se fue disminuyendo a tal manera que ahora está abandonada la economía y ahora nos hacemos planteamientos económicos nada más
y la vida cotidiana económica. Piensa en la propia universidad. Había una tienda de la UNAM de Xochimilco, allá en Villacuapa, la cerraron. La UNAM, como funciona, igual la cierran y la cierran y la cierran. Me lo planteo porque a la hora de la aplicación económica concreta, ¿con qué pensamiento vamos a actuar? ¿Con un pensamiento de Estado como lo plantea Barta, o un pensamiento diferente? Yo no sé si siendo profundamente críticos, ¿cómo le vamos a actuar a eso? O sea, lo planteamos muy bonito, pero a la hora de las prácticas concretas, ¿con qué prácticas vamos a funcionar? Esa es mi pregunta. Pero sí, lo felicito mucho, estuvo muy interesante. Me parece histórica la mesa. Nunca en México se había llegado a este nivel de cuestionamiento de la necesidad de la autogestión. Bueno, a lo mejor me he perdido seminarios en Seúl y en varios lados, pero así como lo están planteando, yo creo que casi están dando el clavo de lo que se trata. Yo quisiera que me resolvieran estas dudas para poder dar al clavo, algo más allá de lo que están planteando. Sí es cierto que debe ser antisistémico, sí es cierto que debe ser de abajo arriba, sí es cierto que, me refiero a las organizaciones, claro, y es cierto que es de la periferia al centro y no del centro a la periferia. Sí es cierto que hay una lucha de clases, pero dependiendo de la caracterización que se tiene de las clases sociales para entender el problema de la lucha de clases dentro de las necesidades de la autogestión, de construir una organización autogestionaria, no basta decir que advertir, como siempre se ha hecho desde la Comuna de París, desde Marx, de Bakunin hasta la fecha, el antagonismo entre capital y trabajo. Entonces yo quiero que me resuelvan este problema, que al interior del trabajo también hay una contradicción antagónica, trabajo manual y trabajo intelectual, y la historia lo ha demostrado. Es antagónico. Todos los clásicos del marxismo y del anarquismo y de todos los sistemas de libre pensamiento han advertido, no han dejado de advertir la contradicción entre trabajo manual y trabajo intelectual. Entonces, yo quiero que me resuelvan este problema. ¿De qué se trata? ¿Cómo le hacemos con el trabajador manual que está desposeído de medios intelectuales de producción, de medios teóricos, de medios científicos, de medios culturales, en un sentido amplio? Entonces, y al revés, ¿cómo hacerle para que el trabajador intelectual, estoy hablando en sentido estructural, no estoy hablando del concepto tradicional de intelectual, es decir, el trabajador intelectual es poseedor de un bagaje de conocimientos especializados que no tiene el trabajador manual? Entonces no pueden poner en un mismo saco y decir, mal dicho, clase trabajadora. El proletariado es un conjunto de clases, y dependiendo de eso, pensaríamos en la caracterización, si le entramos a la toma del poder o no le entramos a la toma del poder. Entonces, nada más una cosa, el poder genera intereses y corrompe. Entonces, yo quisiera aquí que me aclarara del poder popular. Entonces, si se trata de organizaciones horizontales, para subvertir la contradicción antagónica entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, que no se pudo lograr en China, por ejemplo, o en Yugoslavia, con Tito, y que ahí la llevan los zapatistas, que ahí la lleva Cherán, que ahí la llevan todas esas formas autogestionarias combativas importantes. Entonces lo que tenemos que hacer es social, para poder darle una salida al antagonismo entre trabajo manual y trabajo intelectual, y de ahí la necesidad del poder, conquistar el poder, no conquistar el poder, es decir, los que no conquistan el poder, la otra concepción sería el horizontalismo, pero hasta ahorita no me han resuelto el problema de que todo se convierte en un horizontalismo amorfo, es decir, que no debe haber ni dirigentes ni dirigidos. ¿Cómo le hacemos? Está el caso del 132, se diluyó, etc. Está el caso de la huelga de masas de Rosa Luxemburgo, la concepción espontaneísta de masas. Entonces, ¿cuál es la salida?
yo creo que es la socialización del conocimiento, es decir, que los intelectuales se proletaricen y los trabajadores manuales intelectualicen para salir de la disposición de medios intelectuales, de la ignorancia, del analfabetismo funcional, el analfabetismo funcional o el alfabetismo disfuncional. Y para terminar, el zapatismo, el SZLN, está pasando de la autonomía a la autogestión. Todavía no entran a la autogestión porque tenemos un problema muy grave, el problema religioso. Y están en contra del aborto, etcétera, etcétera, influidos por Samuel Ruiz, etcétera, etcétera. Entonces, todavía hay un proceso muy difícil. Entonces, la autogestión debe de ir también contemplar los problemas de las esclavitudes en el orden familiar, en el orden científico-tecnológico, en el orden autoritario, etcétera, que requiere distintos tipos de revoluciones. No nomás es la revolución económica, subvertir los medios de producción, sino socializar el conocimiento. O sea, una verdadera revolución cultural, que no como la de Mao, pero que sí, como lo que se había dicho. Y eso, y para terminar, está muy raro el hecho de que el cooperativismo es piramidal. El Consejo de Administración está arriba de todos frente a la ley. Entonces, a pesar de que fueron masacradas todas las cooperativas anarquistas en tiempos de Mao, de la Revolución Cultural, fueron masacrados. Y hubo 20 millones de muertos. ¿Sí? Y eran anarquistas. Entonces, eso nos pone a pensar, ¿qué quiere decir? Que el cooperativismo tiene que romper con ese problema vertical, piramidal, y no como el SZLN, como Chirac, como la Comuna de París, como la Comuna de Morelos, que sí son verdaderamente horizontales, pero socializar el conocimiento, mandar obedeciendo, etcétera, etcétera. Por ahí va cuadrando la cosa. Todavía creo que hay un poco de vacíos que resolver. Muchas gracias. Pedimos un poquito más la brevedad para que puedan pasar todos los compañeros. Sí, claro. Bueno, felicitaciones pues a este grupo que casi podríamos decir es una casa LAM en pequeño. Nos está dando, más bien estamos engrandeciendo a la Casa LAM, nos está dando la oportunidad pues de escuchar académicos de la UNAM, de la UAM y bueno, vemos algunos del Politécnico que también queremos pues participar en este sentido. Sí, claro. Sí, en ese sentido, por ejemplo, los conceptos de cómo don Armando nos fue hablando de cómo se pasó de la independencia a la autonomía. Y yo diría pues que el siguiente paso a lo mejor tendría que ser la interdependencia, la independencia con respecto a los de afuera, la autonomía respecto a los que están adentro, pero más bien la interdependencia entre nosotros. Y este concepto de la autonomía que a veces como que se ha ensuciado, por ejemplo en el Politécnico acabamos de salir de un movimiento que de alguna manera estamos viendo que estaban tratando o están tratando de empujarnos hacia la autonomía, vendiéndonos la autonomía como el non plus ultra, pero más bien nosotros lo vemos desde hace muchísimos años, desde que Díaz Ordaz, después del movimiento del 68, nos ofreció la autonomía, y después cuando Vicente Fox nos está también ofreciendo la autonomía, y ahora viene Peña Nieto insistiendo sobre la autonomía, pues nosotros les decimos, pues espérate tantito, no nos ayuden, compadres, ¿no? Más bien lo que nosotros pensamos es que efectivamente se quieren deshacer del instituto, se quieren deshacer del Politécnico y ráscanse como puedan. Si quieren ser autónomos, bueno, pues que les vaya muy bien. Nosotros estamos en una discusión interna muy fuerte en el Politécnico y qué bueno pues que tenemos la oportunidad de comentar estas cosas. Muchas gracias. Gracias, compañero. ¿Alguien más? Yo estaba en orden. 4. Enseguida ha sido el 5. Ajá. 6. Como pido que no se vaya a confundir el planteamiento que yo hago.
no es que los movimientos surjan a partir de las leyes, pero sí creo que es una gran conquista la ley indígena de Oaxaca, y en ese sentido no es lo último ni es lo más perfecto, pero la ley de pueblos y barrios de Oaxaca sí es un adelanto muy importante. Y en ese sentido, ¿cómo aprecian ustedes que se pudiera extender un esfuerzo, una campaña, porque se tuvieran leyes en todos los estados de la Federación, y aquí mismo en la Ciudad de México, donde hay pueblos y barrios originarios y algunos migrantes que se han venido a sentar aquí? Y entonces, ¿cómo ubicar esta lucha por ganar estos espacios también de reconocimiento, como bien lo señaló Armando Bartra, de reconocimiento de los derechos, no de concesión de los derechos? Este reconocimiento, ¿cómo podríamos nosotros en esta lucha por el poder popular, en esta lucha por la autogestión, cómo podemos ir conquistando este reconocimiento que sirva de referente a las luchas que impulsan los pueblos originarios? Muchas gracias. Gracias, compañero. Número 7, por favor. Gracias, buenas noches. Bueno, yo llegué un poco tarde también, ya pasaba un poco la presentación de Armando, y en el caso de Marcos Tello, pues nada más estaba cuestionándome los aspectos que como conclusión llegaban al Tribunal de los Pueblos, ¿no? En el sentido de que parte de sus conclusiones hablaban de que no había condiciones en México a partir de la situación que tiene como característica el Estado aquí en México. En el caso de Ignacio, bueno, nosotros fuimos parte de la primera generación en el diplomado de cooperativismo, y algunos de los aspectos o cuestionamientos que tiene al interior de la universidad, pues son planteamientos que como que están retomando, reciclando un poco los mismos postulados que la misma UNAM ha estado presentando históricamente, ¿no? En el aspecto de la libre cátedra y varios aspectos que pues, ya están en crisis, ¿no? En la misma universidad ustedes están pensando en cómo abordar este tipo de situaciones. Y en el caso de Armando, me llamó la atención las situaciones de este proceso histórico de los sectores sociales en México, y en todos los casos me parece que nosotros tenemos más la posición un poco como en este caso como de René Bejarano, Torres Bejarano, en el sentido de que aquí y históricamente nunca ha habido nada absoluto. Esa parte del relativismo en el enfoque social, creo que esa parte que no ha tenido capacidad del sector social, y hablamos del ejido, de las comunidades, de las universidades, de las asociaciones civiles, de los sindicatos, que no han tenido esa capacidad de jerarquizar y respetar esas jerarquías y de generar esas interdependencias, ¿no? Entonces ahí es donde vemos ausente esa parte de la oportunidad de poder ensamblar al sector social, ¿no? Y al sector social hablo en un enfoque de colaboración hacia el Estado, porque así como afirmamos de que no hay nada absoluto, los enfoques normalmente de izquierda también son excluyentes. Entonces obviamente nunca vas a poder construir nada de eso. Entonces más bien pensar en redes adyacentes y subyacentes, adyacentes del sentido autogestivo, y que simultáneamente estén trabajando con el Estado en una reformulación de colaboración con redes subyacentes. Entonces ahí es donde nosotros vemos que sí es necesario generar un modelo, una receta hacia un sector social que de entrada le vaya dando referentes de cómo se pueden ir entrelazando, ensamblando estas oportunidades de los territorios que tienen las comunidades o los pueblos o los ejidos, articulados con los capitales o los recursos de los sindicatos, articulados con la academia, articulados con las ONGs, articulados con las cooperativas. O sea, no vemos otra fórmula, o sea, esa es la fórmula, pero ¿cómo establecer un modelo? O sea, esa es la parte que hay muchas buenas experiencias, por supuesto,
y esa parte también en la actualidad en el México moderno pues no nos vemos aislados tampoco del mundo, al contrario, estamos en una coyuntura en la cual muchos de los cambios y de la política y de las transformaciones vienen de afuera, son del exterior las presiones. Entonces, esa parte, y siendo otras partes de Estados Unidos, y más en esta actualidad, que lo hemos visto precisamente con las reformas estructurales y lo que viene, y la dinámica que juega México en Latinoamérica, y con Cuba, y en el entorno que se estaba coqueteando con China, y ahorita ya le echan para atrás todo. O sea, toda esa relación, sí lo vemos como la oportunidad de construir esas topologías de redes sociales, no nada más con los actores en México. Ahí hay varias oportunidades que me gustaría ver cómo están dimensionando esa oportunidad. Muchas gracias, compañero. Número 8, por favor. 9, el 10. Ella luego sigue, luego tú. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a los que organizaron esto, que esto fue muy interesante. ¿Ustedes sientan las bases de todo un proceso histórico de cómo se ha venido desarrollando este proceso de autogestión, de cooperativas, de experiencias de éxito? El maestro Armando Bartra refiere muy bien el asunto que usted conoce, es asunto de comunidades indígenas, comunidades agrarias, núcleos. ¿Cuál es el problema que yo sigo viendo? Yo asusto a muchos foros, a muchas conferencias, muchas organizaciones, siempre me participando, que no se han articulado todos esos movimientos. Estamos cansados, ¿no?, de esta partidocracia. Digo, particularmente no creo en ningún partido político, milité muchos años en la izquierda, en el PRD, y estoy decepcionada de todos, incluyendo Morena, que es otro perro chiquito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos? Sabemos cómo está funcionando el país. Hay que cambiarlo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Articulando movimientos, pero no solamente desde este espacio pequeñito de Ciudad de México. Hay que, precisamente lo que comentó el compañero, ver más allá, hacia América Latina, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en otros lados del mundo. Porque es finalmente en un mundo que aun cuando no queramos se globalizó, no podemos seguir pensando como si México fuera un lugar ajeno a todo el mundo. Porque precisamente eso es lo que ha vendido la tecnocracia, los neoliberales, donde nos van diciendo, ay, pues mira, pues ahí solitos el sindicato de tal, el sindicato de allá, ¿no? Y están ahorita, por ejemplo, los médicos, los bomberos, los abogados, los estudiantes, los sindicatos, todos movilizándonos. Entonces, ¿quiere decir que no hay crisis estructural? Por supuesto. ¿Cómo vamos a tirar eso? Estructuralmente. Organizándonos debajo y dejando de pensar que no podemos. Porque precisamente el sistema te va diciendo, mira, así te tienes que organizar. Sindicatos, y si no, no existes, ¿no? Y yo, por ejemplo, hacer todo lo de México, ¿y quiénes son las organizaciones que están diciendo que están muy bien en materia de secuestro? México Lido contra Delincuencia, y una serie de instituciones. Y le preguntamos, incluso hablábamos a Renato Sales, ¿no? Isabel Miranda de Guanas es una de las principales promotoras de que hoy nuestra compañera Lestora está en la cárcel. Pero esas son las voces que están llegando al gobierno federal. Entonces, todas nuestras voces, toda la indignación, se queda en un espacio pequeño. ¿Por qué no llegamos a espacios? Pues hay que lograr esos espacios, hay que decirlo, y además utilizar las redes sociales, que es un mecanismo alternativo excelente para estar informando. Y obviamente asistir a los foros y no quedarse callados. Y bueno, pues lamentablemente vemos pocos jóvenes, pero sin embargo en la universidad, en muchos lugares, en el Politécnico, en todos lados estamos movilizándonos. Y vamos a derrotar ese sistema, por supuesto que sí. Pero primero es cambiar nuestra conciencia, quitar esa idea del paternalismo, que nos lo vendió muy bien el PRI, y que les funcionó ayer. Ya no les funciona, por eso están preocupados hoy. Por eso están vendiendo hasta el alma, ¿no? Con tal de tener un voto. Muchas gracias. Gracias, compañera. Número 8, número 9. Fabián y Javi y el 10 sacó un premio. Gracias, doctores. Rápidamente, la compañera nos acaba de exponer una reflexión acerca de la preocupación generalizada porque toda esta situación cambie y la dificultad
para construir una unidad en ese esfuerzo generalizado. Pareciera que estamos incapacitados para cooperar, a propósito del cooperativo. Pareciera que lo que marca la pauta de la participación es la competencia. Yo diría, hay un encontronazo muy fuerte en México entre la competencia y la cooperación. Es decir, todavía no podemos sacarnos el chip competitivo en la cultura política, ¿no? Y bueno, voy a mi reflexión. El maestro, sobre esto precisamente, el maestro Rendón hacía un énfasis sobre el papel que los usos y las costumbres tienen en la experiencia comunitaria. Yo diría que habría que destacar ese rol, es decir, darle una mayor significación a los usos y las costumbres con las que opera una comunidad, con las que puede procesar sus divergencias y sus diferencias culturales. ¿Por qué lo comento? Porque la pregunta que yo me hago y que quisiera hacerles a ustedes es: ¿quién es el sujeto de la autogestión? ¿Quién es el sujeto de la autogestión? Porque todos estamos preocupados, y me parece que hay una visión, yo diría, estructuralista, por ejemplo, del cooperativismo, e incluso de la cooperación, incluso yo diría hasta funcionalista, y pareciera que es cuestión de ordenar una serie de módulos para que las cosas funcionen y la cooperación funcione. Entiendo que las cooperativas de alguna manera tienen que estructurarse como una organización, pero cuando hablamos de participación y personas y movimientos y culturas y transformación simbólica de la idea de nación, de la integración del mundo, ¿es ese el mecanismo que vamos a utilizar? ¿Ahí vamos a encuadrarnos? Pues yo pienso que puede resultar limitado. Pero bueno, volviendo al punto, la pregunta es: ¿quién es el sujeto de la autogestión? Y en ese sentido yo quisiera simplemente apuntar que tal vez en relación a la cooperación nos hemos quedado precisamente en el siglo XX. Tal vez nuestra idea de cooperación todavía corresponde a ese estado autoritario que marcó y determinó la participación de todos a través de su corporación. Y tal vez nuestro problema es cómo sacamos del chip de nuestras cabezas la competencia, la discriminación, la misoginia que estructura y que estructuró el Estado mexicano en el siglo XX para poder pasar a una idea que nos permita encontrarnos con los demás, y sobre todo también construir el reconocimiento de derechos, porque en gran medida creo que por donde tiene que empezar el reconocimiento de los derechos es en las propias personas. Gracias. Gracias también. Yo seré muy breve y a lo mejor me tienen que perdonar por mi intervención. También un poco viniendo desde fuera, no creo, Fabián, que sea una cuestión, por supuesto México tiene sus particularidades, pero son extensibles o son comunes a muchos otros países, por ejemplo España, de donde vengo, ¿no? Pero lo que yo me cuestiono justamente es por qué esta necesidad de cuestionar la figura del padre, por qué seguimos con esa dinámica de tenemos un padre y por qué esa necesidad de derrocar al Estado. Es que no tenemos confianza suficiente en la aportación que hacemos como para tratarlos de igual a igual. Eso es lo que yo me planteo. Compañero Marco. Bueno, yo quisiera referirme a dos grandes temas. Uno está relacionado con las elecciones y el otro está relacionado con el problema de la cooperación en la sociedad.
respecto a las elecciones, yo ahí veo dos subproblemas. Uno tiene que ver con cómo se viene limitando el derecho de voto en México, y otro tiene que ver con dos formas de concebir el sistema electoral. No sé, a ver si me explico, ¿no? El primer problema tiene que ver con esto de la limitación del voto. Desde que surge el sistema de votaciones en la antigüedad, siempre el voto fue limitado. Siempre se decía quién puede o no puede votar. A lo largo de la historia, como decía algún compañero aquí, finalmente triunfó la idea del sufragio universal, en el sentido de que todo el mundo puede votar independientemente de su condición social, etcétera, etcétera. En todo caso, la limitación que se pone es que sea dentro de un Estado nacional. Y la edad, perdón. En México, la última gran limitación legal a que votaran las mujeres, ¿verdad?, que es una forma de limitar el voto, pues se planteó, se resolvió de cierta forma en los años 50, creo, ¿verdad? Por ahí. El asunto es, sin embargo, que no obstante la legalidad del sufragio universal en México, ese sufragio universal no se da, ¿verdad? O sea, hay un control estricto por parte de la burguesía, diría yo, a través del aparato de Estado, de quién puede y quién no puede votar. Hoy, en alguno de estos programas decían alguien, no, pues sabemos que el voto en estas elecciones es un voto de aparatos, es decir, que quien va a ganar es el que tenga el mejor aparato estatal. Y aquí pues estamos hablando del famoso sistema corporativista, de cómo ciertas fuerzas controlan ciertos sectores de la población, en donde uno de los grandes sectores muy frágil, muy susceptible de ser controlado, es la masa más pobre de la población, que pueden comprar el voto, ¿verdad? Y esa es una forma de impedir la elección general, etc. Entonces yo siento que en este aspecto un sector importante de la población, no obstante que ve estas limitaciones que impone la burguesía, etc., de todas maneras piensa que hay que luchar por mantener esta conquista del sufragio universal. El otro sector se siente en cierta forma desilusionado, se siente incapacitado de vencer esas limitaciones que pone el Estado, y entonces sucumbe a o no ejercer ese derecho que siente que ya lo perdió, o lucha por diversas formas en contra de todo el sistema, concibiendo pues que no hay que votar de plano, etcétera, etcétera. Ese es un problema, ¿verdad? Un problema es de cómo luchar efectivamente por esa universalidad del sufragio, que es una conquista histórica de la humanidad. Ahora, el otro problema está vinculado a las formas y formas de los votos. Hay dos grandes maneras de ejercer el voto en la sociedad. Uno es a través del sufragio universal, pero otro es en las formas asamblearias. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Huelga era una institución profundamente democrática, porque se ejercía el voto a la manera de la Comuna de París u otro tipo de instituciones, ¿verdad?, que es a través de, se organizan asambleas, se organizan formas para que esas asambleas tengan representantes, esos representantes votan por otras cosas, y así se va, es decir, desde abajo hasta arriba. Muchos sectores del pueblo mexicano luchan por esta forma del voto, es decir,
que la votación se ejerza desde arriba desde abajo, hacia arriba. Este es un problema muy serio, ¿verdad? Porque no sabemos bien cómo resolver en este tipo de problemas, y lo agrava el hecho de que el Estado, de que la burguesía nos está cohibiendo, está restringiendo, está imponiendo restricciones al voto universal. Entonces esto crea una enorme confusión en el pueblo mexicano, y la verdad es que no se sabe cómo salir de este atolladero. Pero señalo, a mi modo, después, que me parece que este tipo de problemas hay que resolverlos, porque si no, la lucha política del pueblo mexicano va a quedar estancada. Ya no paso al segundo punto porque es demasiado. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras. Pues vamos a pasar a... ¿Y más, compañero? Por favor. Porque lo que no saben es que después hay fiesta, ¿eh? Ah, perfecto. Entonces me voy a apurar, ¿verdad? Apúrate, porque la fiesta la tenemos que hacer ya. He visto muchos problemas de cómo salir. Quien me antecedió a la palabra pone un punto muy importante. ¿Cómo hacemos que nos entienda la gente de arriba? Teniendo poder adquisitivo. El dinero nos da libertad. La unión nos da la fuerza. La cultura nos da la herramienta para decirle, maestro, esto es ilícito. El artículo fulano de tal lo estás infringiendo. ¿Cómo lo podemos expresar? Sabiéndolo. Y vaya que tenemos herramientas, mis queridos conciudadanos, como diría Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad? Qué horror, sí, qué horror, infelices. Y esto me da pie para darles también ese punto maravilloso de que somos libres y tenemos un sitio en el mundo maravilloso que no hemos sabido explotar. Cuando nosotros empecemos a darnos cuenta de nuestra riqueza, ya vamos a poder darnos tiempo para cultivarnos, y eso viene bien para mí, porque no leo, y nosotros que ya pasamos de los 15 años, mínimo 2 horas diarias tenemos que leer. Veamos nuestros artículos y de ahí sacaremos herramienta suficiente. Gracias. Y que venga la fiesta. Que venga la fiesta. No, en el sentido era broma. No se emocionen. No, pasaremos a la última ronda con los compañeros ponentes, un poquito para hacer comentarios, una reflexión, contestar alguna pregunta, y seguiremos de izquierda a derecha como empezamos. Compañero Armando. Gracias. Yo nada más quería ver, como intervención de pregunta, si pudieran hacer un poco más énfasis en la autogestión política desde los diferentes ámbitos, porque digo, la mesa es autogestión política y creo que todavía no se ha alcanzado a tocar, y muchos de los que estamos aquí nos interesa conocer cuál es la posición, y sobre todo en estos momentos de efervescencia electoral, ¿no? Bueno, tú sí, comenzando por el final. Para mí, autogestión política es poder popular, y ya varios de ustedes han planteado el problema, ¿no? Solo que todo lo que se ha visto aquí tiene enorme profundidad. A mí realmente me sorprende cada vez que vengo, porque no encuentro esa profundidad en mi universidad donde trabajo. Es banal, es superficial, libresco, no tiene contenido. Entonces hay muchas cosas. Bueno, todo lo que plantearon aquí requiere de una respuesta seria y seria. Yo creo que el primer hecho que planteó la primera persona que intervino fue que existen múltiples resistencias, y eso está relacionado con lo que dijo otra compañera. Sí, hay muchas resistencias, pero todas desarticuladas. Y ese es nuestro gran problema, porque no podemos construir poder con desarticulación.
y estaba más o menos enunciándose la idea de una gran confluencia en Ayotzinapa con la Convención Nacional Popular, y la veo que no da para mucho. Es una lástima, aunque tendríamos que pensar cómo poder reforzar a la convención. En la convención no estuvo, por lo menos como tal, esta asamblea para un nuevo constituyente, la constituyente democrática, y entonces, para comenzar por ahí, y etcétera, etcétera, hay una serie de grandes o no tan grandes organizaciones en el país y no quieren relacionarse con la otra, y entonces es esa desarticulación que nos tiene atorados. Hay un montón de cuestiones en las que planteó aquí Ramón. Yo nomás quiero aludir a una. Efectivamente, el cooperativismo es jerárquico y mucho de lo que conocemos del cooperativismo es empresarial, es capitalista, Cruz Azul, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que reexaminar las formas de la economía solidaria. Una de ellas, y la más conocida, es la cooperativa, pero no es la única. Entonces tenemos que hacer una crítica muy en serio a eso que ha inundado durante el siglo XX, hasta hoy, muchas formas asociativas como la cooperativa. Pero hay un montón de problemas que planteó Ramón y que pues son de las clases sociales, son de diverso calibre, ¿no? Me apuro. Y yo creo que es verdad que plantea René autonomía, interdependencia, porque es parte de una teoría de las interrelaciones, de autopoiesis, como autogeneración, como creatividad, de energías sociales relacionadas. Es un problema complejo, pero es el problema en el que tenemos que andar. Eso, así como lo planteo, es sencillo, realmente es toda una teoría, y esto no da para discutir eso, ¿vale? Da para más, a menos de que los compañeros se acomidan y nos pongan en ese terreno. Lo que dice Mario, que yo lo veo, de que en cada estado debería haber una ley del tipo de la de Oaxaca. Sí, yo creo que sí. El problema de las autonomías, tal como fue planteado en los acuerdos de San Andrés de la Raiza o Sacanché, está pendiente porque fue traicionado. Claro, no toda la culpa se le puede echar al PRD, pero el PRD traicionó, los Cárdenas, un batel ahí que estaba y traicionó, y respaldado por el PAN, etc. No puede funcionar este problema de las autonomías sin un vasto movimiento popular. El movimiento indígena ni estaba ni está todavía suficientemente unificado, pero en el país quizá un 13 o un 15% de la población es indígena. No solo el problema es indígena, pero es una parte importante que tenemos que resolver. Porque la elección de municipios por uso y costumbres es solo una parte del problema de la democracia local, y entonces un gran reto que tenemos para construir es esa democracia local, que implica muchas cosas, entre otras la reforma del Estado. Yo alcancé a hacer una anotación de lo que dijo Bartra, pero como no lo explicitó, pues no sé a qué se refiere. Sí se necesita una gran reforma del Estado, una refundación del Estado, comenzando porque tiene que ser controlado por la sociedad. El Estado tiene que ser controlado por la sociedad. Es la sociedad la que tiene que crear al Estado, la que tiene que recrear el Estado, no al revés, pero lo que anoté es un poco al revés. Yo anoté que el Estado debe refundar a la sociedad, y yo lo veo al contrario, pero como lo oí y el sordo no oye, pero descompone, entonces no sé a qué es un tema también
de un profundo debate nacional. ¿Cómo vamos a rehacer el Estado? En primer lugar, esto que digo de un Estado sociocéntrico, controlado por la sociedad, y esto implica crear un quinto y un sexto poder o función del Estado, no tres, un quinto y un sexto poder del Estado, una serie de instituciones de nuevo tipo, que no es un invento a partir de cero, porque ya existen en la mayoría de las constituciones democráticas de América Latina. Hay un montón de cosas que ya existen en América Latina y que nosotros estamos muy rezagados. Bueno, ya, y finalmente, porque ya me llevé otros 20 minutos, el sujeto de la historia para mí es la comunidad. ¿Cómo vamos a reconstruir este país despedazado por la violencia del Estado y la violencia delincuencial? La sociedad está completamente degradada, todos contra todos, es un fenómeno que no tiene freno. Entonces, ¿cómo reconstituir los vínculos humanos en la sociedad? Y creo que una de las instituciones que tienen la capacidad para hacerlo es la comunidad. Bueno, el punto es el tema de la autogestión política, el tema del autogobierno. Pues yo creo que no se puede resolver este tema desde una perspectiva cooperativista, aunque no excluye soluciones cooperativistas. El tema de la autogestión política tampoco se puede resolver desde un sindicato o desde movimientos muy parciales, pues, aunque necesariamente deben contemplarse. Yo creo que esta es la discusión. No hay posibilidad de sobrevivir si no los echamos fuera del gobierno. No hay posibilidad de alumbrar un nuevo proceso de refundación nacional si la sociedad civil, por usar esta abstracción, no se plantea la autogestión política, es decir, asumir el gobierno, la construcción y la toma del gobierno, de alguna manera al margen de los propios partidos políticos que han de alguna u otra manera garantizado esto que decía Armando Bartra, la preeminencia del Estado como el agente constructor, como el agente determinante. Particularmente en este último periodo son los partidos los que garantizan esta preeminencia. Cuando planteo esto, no tengo una posición propiamente anarquista que niegue el Estado. El asunto es desde dónde lo refundamos. Desde los partidos, desde estas formas que están agotadas, o ensayamos otras salidas, porque la crisis nos exige ensayar otras salidas. Yo creo que habría que ensayar otras salidas desde la sociedad civil. Lo que hemos venido intentando con esto de la constituyente ciudadana es una apuesta para constituir y reconstituir los sujetos sociales que nos permitan desarrollar un nuevo protagonismo, llevar adelante lo que aquí llaman la autogestión política, pero desde una concepción cooperativista no vamos muy lejos, y también desde los tiempos del cooperativismo. No tenemos tiempos ya, prácticamente el proceso de descomposición, de desintegración nos está rebasando. Lo que viene es todavía más horroroso de lo que hemos vivido. Ayotzinapa es la antesala de un infierno mayor al que hemos padecido en los últimos años. Es la antesala de una nueva crisis económica, de efectos sociales catastróficos que ya empezamos a sentir aún antes del 7 de junio. Es la antesala de
un proceso claro ya de implantación de una dictadura cívico-militar mediática, donde el enemigo interno son los opositores, como parte de una población que bajo ciertas condiciones no es operativa para los intereses de las transnacionales. Pero también Ayotzinapa es la posibilidad de la esperanza. Es una nueva crisis, una nueva ruptura entre sociedad civil y Estado, que va más allá de los que salen a las calles, que va más allá de los 16 millones y fracción de votos que se consiguieron en 2012. Es una nueva posibilidad que se conecta directamente con ese proceso de surgimiento de un sujeto o varios sujetos democráticos nacionales que de 1988, por poner una fecha, han estado marcando la historia de nuestro país. Entonces, Ayotzinapa es esa posibilidad, pero no con una visión cooperativista. Y aquí me refiero a Ayotzinapa. Nosotros como constituyente luego no vamos a ciertos frentes, luego vamos más como organizaciones o grupos, porque queremos evitar competencias, pues en un terreno donde hay poca posibilidad de construir acuerdos. En Ayotzinapa no había posibilidad de construir un acuerdo que incluyera a las mayorías nacionales. Hay una estrategia y una concepción de las alianzas. La revolución obrera campesina, de obreros y campesinos pobres, no nos resuelve en este momento la crisis. Y algunos podemos estar de acuerdo con eso en la perspectiva, pues, pero tampoco se resuelve con un obrerismo estrecho. O sea, uno tiene que construir un gran acuerdo nacional para poder enfrentar al Estado mexicano, a las transnacionales, a esta clase política y a Estados Unidos en particular como Estado. Y eso no se construye con visiones estrechas, donde el problema de la política queda relegada, donde el problema de lo electoral se vuelve cuestión de principio. O sea, nosotros cuestionamos a la gente que hace cuestión de principio el forzosamente ir a votar, pero también quien plantea como cuestión de principio el no ir a votar en una circunstancia como la que tenemos, donde el 7 de junio no resolvemos. Finalmente llegaron a la posición que se venía anunciando desde hace un buen tiempo, al menos desde enero, de que no había condiciones de una táctica única y había que buscar la manera de aminorar las divisiones dentro de lo que puede ser un bloque nacional. Entonces, Ayotzinapa no plantea esto de manera clara. No por eso no salimos, ahí estuvimos y estamos en las calles y estamos cada 26 y etcétera, etcétera. Esta marcha de la caravana por el agua que quiere reinventarse un plan de Ayala, es muy problemático, pues si uno se pone a ver las circunstancias del plan de Ayala y si no explica a uno en qué contexto está construyendo el nuevo plan de Ayala, pues luego parecen competencias entre nosotros y que son muy jodidas. Yo estoy de acuerdo contigo. Es a ver quién gana momentáneamente los reflectores, ¿no? En el movimiento social a eso somos muy dados, pues. Personalmente yo he estado muchos años ahí. Entonces son jugadas que no atienden los problemas fundamentales. Es de la autogestión política, el del protagonismo, etcétera, etcétera, el de la afirmación, ¿no? Creo que hay posibilidad hoy en el país si somos un poco sensatos. Deberíamos de pensar después del 7 de junio qué vamos a hacer para sacar a estas, o sea, a estos poderes, pues, ¿no? Representados en la clase política. Tenemos que sentarnos a platicar en serio en lugar de estarnos dando de codazos, ¿no? Y a veces inventándonos contradicciones que no tenemos. Pero bueno, eso yo creo que es ya una necesidad, si no nos va a llevar el tren. Yo nada más quiero terminar lo que se planteaba sobre este gran tema, el trabajo manual e intelectual. En realidad tenemos que poner un piso de discusión más allá
luego algunas reflexiones, bueno, de algunos enfoques parciales que son necesarios, pero que no resuelven. El problema del trabajo manual e intelectual tiene que ver con la civilización, tiene que ver con el Estado, con la propiedad privada, esta separación antagónica entre campo y ciudad, la relación antagónica entre hombre y mujer, etcétera, etcétera. Entonces, pensemos la refundación del mundo, pues, y que tiene que ver con el cuestionamiento radical de esta forma en que se construyó la civilización. Empecemos a discutir a dónde nos puede llevar un proceso desde la sociedad civil. Yo les decía, el poder popular, sin un planteamiento de transición, sin ubicar la revolución como actualidad, como proceso vivo, concreto, no va muy lejos. Y aquí todas estas contradicciones que se planteaban tienen que ponerse en el tapete y tenemos que rediscutir muchas cosas que estuvieron mal planteadas, o que se plantearon según una necesidad. Hoy tenemos otra necesidad. Tenemos que discutir todo este tema de la democracia, ¿no? Por ejemplo, esa discusión entre democracia representativa y participativa, luego a mí se me antoja absurda. O sea, no hay democracia que no sea participativa, ¿no? O este asunto de que democracia proletaria y democracia burguesa, yo no sé si la burguesía produzca democracia, pues, en este sentido incluso limitado y occidental que se planteó en el siglo V antes de nuestra era, pues, ¿no? Porque hasta eso habría que revisarlo. A Aristóteles no le gustaba la democracia, pues, ¿no? Y decía, es el gobierno de las chusmas. Él sí tenía claro cuál era el sentido social. Ahora, no necesariamente tenemos que obligar a las comunidades estas transformadas, de las que formamos parte, a ser democráticas, pues, ¿no? Porque son modelos y son procesos históricos particulares. Lo que tenemos que ver es cómo convergen comunidad, democracia, enfoques de género, etcétera, etcétera. Tenemos que plantearnos ahí nuevas maneras, pero también nuevas maneras de Estado. A lo mejor no es la Cuarta República, o no sé cómo le dicen, a lo mejor ni siquiera es lo que acaban de hacer en el sur. Tenemos aquí que repensar varias cuestiones, la comunidad y el Estado, la comunidad, la nación y el pueblo, etcétera, etcétera. Hay muchas cuestiones que ahí tenemos que trabajar. Creo que hay ambiente para esto. Creo que si le bajamos un poco a nuestra soberbia, podemos acercarnos y poner en el centro lo esencial y ponernos de acuerdo, porque en ello se va nuestra vida particular, pero se va la vida en general, ¿no? La vida humana, pues, ¿no? Perdón, ya. Bueno, ser muy puntual, ¿no? Autogestión cooperativa no porque estemos ensalzando el cooperativismo. Autogestión cooperativa porque las formas de organización económicas prevalecen durante el sistema capitalista. Entonces las experiencias que se dan dentro del sistema capitalista están entonces determinando con mucha fuerza esta organización económica que es el cooperativismo. Las cooperativas son predominantemente heterogestivas, ¿sí? Eso es una constante muy fuerte, ¿no? Y entonces sobre eso hay que entenderlo. Por eso hacía la reflexión sobre las tendencias y los movimientos, ¿no? Pascual está en una tendencia hacia la autogestión, pero su fundamentación es heterogestiva, a la inversa de Cruz Azul, que ya tiene una estructura profundamente heterogestiva, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos revisando. No creemos entonces que las cooperativas sean un sujeto histórico, para nada, ¿no? Son expresiones de formas de organización. Y en ese sentido, agradeceríamos mucho hacer el planteamiento de recoger las experiencias del Pedregal de Santo Domingo, así como también recogimos otras experiencias de prepa popular, y esto, poder sistematizarlo, poder recogerlo, trabajarlo teóricamente, esa es la intención que originalmente dio pie al seminario de autogestión. Eso
provocó que se formara la cátedra José Revueltas, rompiendo con las estructuras académicas de lo que es una cátedra y volviendo entonces a los planteamientos de autogestión académica que proponía el gran autodidacta que era José Revueltas, no idolatrándolo, no haciéndolo una figura de que pues es la cátedra de Alfonso Reyes, no, para nada, contradiciendo sí esas estructuras académicas, ¿no? Entonces sí, agradeceríamos mucho que pudiéramos compartir sí las experiencias, ¿no? En cuanto a los procedimientos no hay fórmulas hechas todavía, ¿no? Para las prácticas, ¿no? Por eso estamos trabajando sobre la praxis, y esto es coadyuvar, no coadyuvar. No tenemos la fórmula ya hecha, no somos partido político, ni tenemos una doctrina cerrada en términos de dogma de partido, ni mucho menos, ¿no? Entonces sí, tenemos que trabajar directamente con las organizaciones. En el momento en que ya tengamos una verdad, y esta verdad sí se convierte en bastión, pues ya como entidad académica ya perdimos, ¿no? Lo que referías sobre la caracterización de las clases sociales, ¿no? Que tiene mucho que ver así con el planteamiento que hace González Rojo acerca de la clase intelectual, ¿no? Esto sí ponerlo entonces sí en una revisión de toda la teoría marxista, ¿no? Hasta dónde son las clases sociales, y como Armando sí ha trabajado, ¿no? Ok, la clase campesina como una clase sí que sí está referida también sí en las estructuras o en los clásicos sí del marxismo, ¿no? Cómo también González Rojo está haciendo entonces su trabajo, y cómo revisar entonces esto, ¿no? La clasificación social, ¿no? A partir de qué características, y esto que tanto tiene que ver con la organización, ¿no? Eso es entonces un trabajo que está pendiente y que tenemos que trabajar. En cuanto a la legislación como conquista ¿sí? de los movimientos, esto es muy importante entonces meterse en el planteamiento y en el cuestionamiento que hacen que los movimientos relativos al asunto jurídico y los movimientos que hacen expresión con carácter autogestivo ¿sí? del asunto jurídico son los organismos no gubernamentales, ¿no? Por ahí entonces estamos hablando de desobediencia civil, estamos hablando de resistencia, y hay entonces una conformación muy fuerte de una nueva discursividad en este diálogo que estamos intentando mantener para siempre fortalecer los planteamientos autogestivos, se nombren o no como tales, ¿no? Eso es importante para nosotros, ¿no? Revisando entonces esto, ¿no? De que, pues sí, las normas coercitivas no son, sí, fundamentalmente entonces lo relevante de los sistemas jurídicos, ¿no? Ver cómo entonces la norma facultativa es lo que permite el desarrollo organizacional, ¿no? Esto de revisar los planteamientos ¿sí? de la UNAM como la gran cepa donde se ha movido el movimiento universitario, pues sí, ¿no? Es nuestro referente permanente la UNAM, y sí estamos retomando, pero es también sí checar entonces qué es lo que no se ha podido hacer desde el surgimiento de la Universidad Popular hasta sí, el desprendimiento de los proyectos de la UAM o de otras universidades como es la misma UACM, ¿no? En cuanto a la falta de articulación política, y que tendría que ver así con la autogestión política, aquí está una discusión que me he intentado meterme, ¿no? Y es entonces la fundamentación de la discusión que se hace en torno a la denigración humana, que no es lo mismo desde la perspectiva marxista, que revisa entonces la explotación, pero deja al margen la dominación, que sí retoman los anarquistas, ¿no? Los primeros anarquistas, los que trabajan entonces este planteamiento, como el mismo Goldman, ¿sí? En su sistema de la justicia política, hacen entonces una revisión de las propias estructuras del Estado, ¿no? Cómo entonces están dadas las estructuras del Estado, y el Estado hoy lo estamos viendo ¿sí? A nivel internacional, a nivel global, pues ya está desacreditado, ¿no? ¿Cuántas veces lo ha ensayado el Estado de Derecho Grecia?
¿Cuántas veces los romanos han ensayado el Estado de Derecho y pues no le han encontrado la solución, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los planteamientos que se hace precisamente la teoría anarquista, ¿no? No como verdad dogmática, sino como revisión y criterio, ¿sí? Que nos permita entonces, ¿sí? Reconstruir un poder público, ¿no? Y es por eso que entonces atendemos hacia el planteamiento de que las instituciones como instrumentos sociales, ¿sí? Son producto de la organización, ¿no? Del mismo ejercicio que estamos haciendo la gente, que es el sujeto, ¿no? El sujeto histórico, ¿no? Que está conformado en clases, pues sí, son los que tenemos entonces, las clases desposeídas son precisamente las que tienen la alternativa de construir, sí, sin las perversiones que tienen ya las clases poseedoras, ¿no? Eso tiene que ver con muchas clases y eso entonces nos mete en una discusión que tiene mucho que ver con los diferentes matices del socialismo, ¿no? Bueno, ya hablamos, sí, ya planteé esto de la construcción de sujetos, que además es una revisión que creo que es importantísima, ¿no? Cuando hablamos de esta disidencia que hubo del dogmatismo del Partido Comunista y que llevó a los planteamientos de los disidentes, digamos, de alguna manera de la ortodoxia marxista, ¿sí? Nos lleva a esta reflexión, ¿no? Hasta dónde la clase campesina y hasta dónde la clase intelectual, ¿no? Y qué criterios nos permitirían entonces hablar de esta construcción de subjetividad, ¿no? Y cómo está funcionando hoy el Estado, ¿no? Qué tanto el Estado es esta clase intelectual que está haciendo una historiografía diferente para crear una subjetividad, ¿no? Que, bueno, ¿para qué me meto ahí en Honduras? Sí, de las que veo, ya no podría salir ahorita, ¿no? Bueno, es obvio, el Estado tiene una perversión que es el paternalismo, no la relación paternal, sino el paternalismo, y es un ejercicio de dominación, pero lo mismo sí, no podemos reproducir esas formas de relación denigrante, ¿no? Esto, bueno, creo que habría mucho, sí, todavía por plantear. Gracias. Tratemos de cerrar con algunas de las preguntas. ¿Por qué matar al padre? Es un hecho simbólico, no estoy hablando de parricidio. Es una ruptura simbólica, no es un país cualquiera. No inventé la fórmula papá gobierno. Probablemente en ciertos medios ya no se use o ya las nuevas generaciones no la empleen, pero la idea de papá gobierno sigue estando ahí. Nuestra madrecita es Pepe Jack y papá gobierno. Nuestro destino está en sus manos. Eventualmente papá gobierno se porta mal, eventualmente papá gobierno no nos hace caso, eventualmente nos da manazos, nos golpea, hay que reclamarle, pero seguimos en esta dialéctica que hay que romper. Hay que acabar con el paternalismo para reconstruir la paternalidad si es que queremos, o sea, no hay que matar al padre, sino la lógica paternalista que nos vuelve a nosotros subordinados de este padre eternamente. Si no, vamos a acabar como apuntaba, esperemos que deje de apuntar en esta dirección, con una sustitución de un padre priista o panista por un padre morenista, porque finalmente la visión que muchos tenían de Cárdenas cuando fue candidato y ganó las elecciones del 88 era el nuevo padre, ¿no? El nuevo Cárdenas que ahora sí iba a rejuvenecer a la revolución, y esto evidentemente no hubiera sucedido. Entonces hubiéramos tenido que romper con la paternalidad que le atribuíamos a Cárdenas, el hijo del general, que ese sí era el verdadero padre, cuando menos de la patria moderna, cuando menos de la patria de la post-revolución. Es en ese sentido. Entonces hay que negar el Estado autoritario para recrear a un Estado democrático. No podemos construir un Estado democrático retocando al Estado autoritario. Hay que romper con el Estado autoritario, hay que derrocar al Estado autoritario. De hecho, una revolución no tiene que ser armada, no sé por qué día, para poder construir un Estado. Yo sí creo que requerimos de un Estado de nuevo tipo, un Estado democrático, un Estado abierto, un Estado
social, habrá que ponerle apellidos. La otra cuestión sobre el antagonismo del trabajo manual, trabajo intelectual. Yo trabajo mucho con comunidades campesinas, con comunidades indígenas, y ahí el problema no es tan evidente. En el caso de los campesinos, el trabajador manual tiene saberes, y si no, no puede. La máquina no lo sustituye, no es un proceso fabril, no es un proceso de una cadena de producción, ahí no tiene remedio, o tiene saberes o no lo hace. Por lo tanto, el campesino es alguien que conoce de la agricultura, que conoce de la fertilidad de los suelos, que conoce de la capacidad de las semillas, es decir, es un hombre que tiene saberes, está orgulloso de sus saberes y de sus capacidades prácticas. Y quienes tienen más saberes, los viejos que por alguna razón han acumulado saberes, los practican, y si no los practican, esos saberes no existen. Es decir, no hay una relación antagónica, no quiero decir que no hay una contradicción entre la dimensión manual y la dimensión intelectual del trabajo, pero no es una contradicción antagónica. Solo en el mundo, una parte de las esferas del mundo occidental, encontramos esta contradicción sí, muy clara y muy tajante. Tú eres un trabajador manual y no sabes qué estás haciendo, estás teniendo que obedecer a un procedimiento y a un sistema de tiempos y movimientos, y en cambio tú eres un intelectual que no tienes por qué mancharte las manos. Probablemente nosotros tenemos ese problema. En las comunidades campesinas es diferente. Hay ejemplos muy claros, por ejemplo, de innovadores campesinos. Queremos introducir cambios en la producción agropecuaria, cambios que no van a ser por medio del extensionismo, no va a llegar el técnico a decirles cómo deben hacer las cosas bien, porque las están haciendo mal. Entonces es un movimiento de innovadores campesinos, en el que están participando técnicos que tienen elementos, por ejemplo, de ponerle números a las cosas, que siempre ayudan. No hay esa contradicción antagónica, hay una contradicción manejable. Quizás podríamos inspirarnos, es inspirador, no es la solución, no podemos escalar el modelo de una comunidad campesina al mundo entero, pero cuando menos es inspirador. Y luego una serie de preguntas que casi todas van en la misma dirección. Si no se multiplican las resistencias locales y sectoriales, y creo que afortunadamente sí se multiplican, el panorama que pintó Marcos era muy oscuro, es muy oscuro. Ahorita que ya nos tengan las manos amarradas con las elecciones que se van a empezar a repartir los chingadazos que no se han dado todavía, muy bien dicho técnicamente lo de los chingadazos, o sea, los académicos y propios del lugar en el que estamos, pero van a repartir. Sin embargo, creo que se multiplican las resistencias, tanto locales como sectoriales, y si no se multiplican no hay futuro, y estas resistencias son el núcleo del poder popular, así se consigue. Pero si no le basan el localismo y el sectorialismo, tampoco. Porque el poder popular no es una sumatoria de resistencias, es algo más que una sumatoria de resistencias. La correlación de fuerzas para la resistencia es una, la correlación de fuerzas para derrocar al sistema es otra. Tenemos una correlación de fuerzas que nos permite, cuando menos, levantar los brazos, sí. No nos dan los golpes así nomás de otis, no. Pero tenemos capacidad para pasar de eso a una etapa superior, en este momento no. Y esto no lo vamos a lograr simplemente con multiplicación de las resistencias. La otra cuestión es, bueno, lo que hacen muchas resistencias, no todas, algunas. El ideal de una resistencia es salirse del sistema. Si yo logro salir del sistema, un poco el zapatismo aparentemente sería el modelo de salirse del sistema, y es una situación excepcional. Necesitas levantarte en armas y mantenerte en armas contra el mal gobierno y luego a ver si la haces, pero los otros no se puede, no le puedes dar la espalda al sistema. Entonces el problema es que hay que derrocar al sistema. Si no le damos la espalda y tampoco nos gusta, no nos queda de otro más que confrontarnos con él. En esta misma línea de ideas, el tema de la interdependencia, pasar de la independencia o de las autonomías locales y sectoriales a la interdependencia. Pero interdependencia significa diálogo, interdependencia significa negociación, interdependencia significa algo así como poner sobre la mesa los recursos y las capacidades de que cada uno dispone y las necesidades que cada uno tiene, y me refiero no solo a las económicas sino también a las políticas, y plantear entonces para todos qué es lo que vamos a hacer. Y esto no es fácil, y esto no es red, esto no es red, no es yo tengo mis intereses, tú tienes tus intereses y vamos a negociarlos. No, trato de poner un ejemplo dramático de esto. El agua. Todos decimos que hay que defender el agua, y bueno, los compañeros de las 3 caravanas estaban centrados, porque los yaquis fueron los que inventaron parte de este asunto, en la defensa del agua, que le están defendiendo de manera pertinente. Pero yo he visto mucho localismo en esta defensa del agua.
El manantial está en mi tierra, luego entonces el agua es mía y yo la gestiono, lo cual en principio es un derecho correcto, pero el problema es que el agua es un derecho universal. Ya vemos quienes estamos en lugares en donde no hay agua, nos podemos ir a un lugar donde sí haya, si es que nos dejan entrar. Pero si no, lo que tenemos que hacer es justicia hídrica, y justicia hídrica es ver el conjunto de la población, es decir, el país en su conjunto, y ver cómo el agua del que dispone este país puede ser utilizado con justicia, y que el agua no se vaya al consumo suntuario, y que el agua tampoco escasee para aquellos que tienen necesidades y que están en lugares con restricciones hídricas. El tema del agua es muy evidente, no se puede resolver con una gestión comunitaria, con una sumatoria de gestiones comunitarias. No es yo te cambio mi agua por lo que tú das, no, necesitamos poner el tema del agua como un problema nacional. Y el tema de la energía es exactamente el mismo, no podemos decir, no, pues aquí están los pozos petroleros, pues yo la renta petrolera. No, no se trata de eso. Ah, pues entonces sí, porque yo pago el impacto. O sea, no hay una serie de temas: energía, agua, educación, salud, educación, que no se pueden resolver más que con visiones de conjunto. Esto no significa visiones centralistas y autoritarias y de carácter vertical. Las comunidades involucradas tienen voz y tienen voto. Si las comunidades involucradas no ponen sus recursos al servicio del conjunto, no se vale, no se los puedes arrebatar. No puedes decir, aquí va la carretera porque es un interés nacional, aquí va el pozo porque es un interés nacional, aquí va el oleoducto porque es un interés nacional. No puedes, tienes que negociar con las comunidades, pero tienes que tomar decisiones que involucren al conjunto, y esto tiene que ver con algún tipo de Estado, Por lo tanto, creo que si somos serios hay que pensar en alguna refundación del Estado-Nación y no simplemente en la multiplicación de las autonomías locales. Dos ejemplos en esta línea, en la línea de qué hacer respecto de el Estado, que nos han conducido a un tipo peculiar de resistencia. La lucha del CTLN, el Congreso Nacional Indígena, era inicialmente, y me refiero a lo que tiene que ver con las autonomías y los derechos autonómicos, culturales y políticos, era una lucha que tenía que ver con la Constitución. Querían que estuviera en la institución básica del Estado mexicano, en la Constitución, estuvieran los derechos de los pueblos originarios, de modo tal que cuando ellos los defendieran, pudieran ampararse en una institución que es la Constitución, y no tuvieran que defenderlos nada más de por sí, y por la buena. Y se hizo, y se luchó, y se ganó, y se volvió a perder, porque Cedillo, y luego se volvió a luchar, y se volvió a ganar, pero Fox, y bueno, ya se habló aquí de un Cárdenas, sin ponerle apellidos a los culpables. El hecho es que se perdió, es decir, no se logró que estos derechos autonómicos locales de los pueblos originarios en donde estén en sus territorios fueran reconocidos por la Constitución. Lo que decidieron los pueblos originarios, cuando los del Congreso Nacional Indígena en el CTLN, entonces no tenemos nada que ver con el Estado y no nos interesa nada que suceda allá arriba. Lo único que nos interesa es abajo y a la izquierda. Allá arriba no hay nada que hacer porque con el Estado no se puede. Es una lección, así la aprendieron ellos. Años después, 2002, 2003, 2004, un movimiento campesino muy poderoso, el movimiento del campo no aguanta más, grandes movilizaciones, un movimiento de convergencias muy grandes, obliga al gobierno de Fox, claro, había unas elecciones inminentes, lo obliga a sentarse a negociar, se define un proyecto nacional para el campo, se negocia un proyecto nacional para el campo, como siempre que se negocia no se gana todo, tampoco se pierde todo. Fox firma el Acuerdo Nacional para el Campo y no lo cumple. O sea que igual que Cedillo no cumplió, igual que Fox a los indios no les cumplió, bueno, tampoco les cumplió a los campesinos. La elección de los campesinos es hay que darle la espalda al Estado. No, la elección de los campesinos es hay que cambiar el gobierno. O sea, hay dos formas de entender esto. Con el gobierno no hay a dónde ir y entonces nos refugiamos, nos encuevamos, o lo que hay que hacer es cambiar el gobierno. Y creo que esto sigue siendo el tema. Si o nos encuevamos y a ver cuánto aguantamos encuevados hasta que el gobierno caiga solo, ¿no? Porque sí, se va a poder ir, está descompuesto el cabrón. Pero mientras tanto nos va a estar picando en nuestra cuevita. O nos planteamos que además de resistir localmente necesitamos confrontar el Estado en otro nivel. Y ahí termino. Está la versión de que no es posible, de que en México ya comprobamos de que no podemos ganarle al gobierno en las elecciones. Bueno,
está comprobadísimo para mí, cuando menos, que organizándote muy bien para las elecciones, de todos modos te las van a ganar, te las van a transar. No hay maneras de organizarse de tal manera que no te hagan trampa, ¿no? La próxima vez nos van a hacer telepatía, van a envenenar las aguas, quién sabe qué hagan, si les va a ocurrir algo. Necesitamos movilizarnos, necesitamos poner en crisis al gobierno. Si hubiéramos podido obligar a Peña Nieto a que renunciara, si hubiera caído la administración de Peña Nieto, estaríamos hoy planteándonos un panorama muy diferente del que tenemos. O sea, necesitamos los movimientos que tumban gobiernos, pero necesitamos elegir gobiernos, elegir democráticamente gobiernos diferentes de los que tenemos. No es posible, en México esto no es posible. ¿Por qué? Porque en México hemos tenido 3 elecciones o 2 elecciones que nos robaron y una que nos la compraron, ¿no? ¿Por qué nos robaron la elección en el 88? ¿Por qué nos robaron la elección en el 2006? ¿Por qué nos compraron la elección en el 2012? Porque la ganamos. Es decir, se le puede ganar una elección. No fuimos capaces de defender el triunfo. Bueno, es otra bronca, a ver quién tiene la culpa. Estoy de acuerdo en la discusión, pero no olvidemos la parte sustantiva. Una bola de mexicanos y mexicanas se empeñaron en ganarle la elección al PRI, o al PAN en su caso, y se la ganaron. El sistema puede ser derrotado electoralmente. Ya solo no se trata de que no nos lo arrebaten, pero no le quitemos mérito a ganarle la elección. Le ganamos la elección 2 veces, casi 3. Y bueno, entonces el problema es otro, pero sí se le pueden ganar elecciones a este sistema, sí se puede, a lo mejor no como lo estamos haciendo, es una discusión. El cono sur, nuestra América, la América de los golpes de Estado. ¿Qué país latinoamericano, centroamericano, sudamericano y centroamericano no ha padecido golpes de Estado? El subcontinente, las dictaduras militares terribles y sangrientas. ¿Qué países, Centroamérica y Sudamérica? Bueno, quizás Costa Rica no exactamente, pero todos han padecido dictaduras militares y vienen desde 1998 ganando elecciones la izquierda. Lleva 17 años ganando la izquierda en Venezuela, lleva más de una década ganando la izquierda o el centroizquierda. No estoy calificando, no estoy echándoles porras demasiado a esos gobiernos. La izquierda ha ganado en lugares en donde los golpes de Estado eran una regla. Entonces, no exageremos. O sea, nuestro país es antidemocrático, nuestras fuerzas, nuestros poderes efectivos reales son tercos. Estamos con 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Tenemos una serie de desventajas terribles, pero lo hemos ganado 2 veces, podemos ganar una tercera vez. No lo vamos a poder hacer igual, no podemos repetir el mismo esquema, no puede ser una vía electoralista, esto está claro. Y hay que ganarle de alguna manera. Si se le gana provocando una crisis política y una caída de la administración, es una vía. Yo pensé que en noviembre, diciembre estábamos en ese caminito. De pronto me la cambiaron y dijeron, no queremos, no Peña Nieto, sino que no queremos elecciones. Bueno, me la cambiaron. A la próxima no me la van a poder cambiar, una de dos, o sea, dentro de 1 o 2 años, fuera Peña Nieto va a ser un aullido nacional, si es que todavía tenemos capacidad de hacernos escuchar, porque nos van a ir cerrando las puertas. Y si entonces hay una crisis sistémica, veremos cómo, combinando movimientos y elecciones, cambiamos el mundo. Yo creo que por ahí va, y eso tiene que ver sin duda con autogestión, en un sentido político de autogestión. Como yo decía al principio, no es independencia política porque no queremos ser del gobierno y no queremos ser del PRI. No es autogestión económica y social con un modelo cooperativista comunitario, sino que es algo más, es autogobierno, pero no solo autogobiernos locales, es una concepción de que los ciudadanos de este país se gobiernen a sí mismos con un gobierno que responda a los ciudadanos. Reprimen, ya, por favor. Un agradecimiento enorme a los compañeros Armando Rendón, Marcos Tello, Ignacio Gutiérrez, Armando Bartra por estas exposiciones. En un momentito igual yo creo que se quedan un ratito y podrán platicar con ellos. También agradecemos el espacio a Brújula Ciudadana. Metropolitana. Metropolitana, perdón. Quiero hacer una invitación
Nada más en un momento para finalizar las palabras para clausurar. Una invitación, está bien. Les quiero invitar y convocar. Muchas gracias a todos. Les quiero recordar que dentro de 8 días vamos a hacer la presentación del libro de Arturo Rodríguez García, que se llama El regreso autoritario del PRI, inventario de una nación en crisis, que ya ha sido censurado. Él es escritor de proceso, entonces en unos momentos nos trajo su libro para que lo presentemos aquí dentro de 8 días. Lo comenta Jesús Ramírez Cuevas y Álvaro Delgado. Entonces los esperamos aquí dentro de 8 días. Y antes quisiéramos darle las gracias a todos ustedes y a los maestros por esta rica mesa, y creo que se quedó pues todavía con muchas cosas en el tintero, pero somos muchos como para todos participar en estos momentos. Y también por ahí tenemos pendiente integrar las conclusiones que se sacaron de la mesa de autogestión de proyectos culturales que se llevó a cabo también el sábado pasado, y que también estuvo llena de mucha información que también se debe de incluir al pensamiento y al replanteamiento desde la cultura. Y bueno, en este caso yo le quisiera agradecer aquí a nuestra querida amiga y maestra Celia, para que ella nos diga si vamos a continuar con los puntos que siguen en las mesas, y para que también nos invite pues a dar cierre a este ciclo de mesas. Gracias, Laura. Bueno, pues nosotros cuando hablo de nosotros me refiero a investigadores específicos de un área que se llama Estudios del Trabajo, que decidimos hacer nuestro seminario itinerante, es decir, llevarlo a donde está la gente, porque como decía nuestro querido Armando, y que todos creo que compartimos esta sensación, desde nuestros cubículos, aunque leamos muchísimo, pues realmente no nos conectamos. Un tema que justamente Ignacio trató, y que eso estamos intentando hacer, estar en contacto, porque ninguna bibliografía, por más reciente que sea, captura todo este conocimiento que se produce de esta manera. Así que hemos estado en varios lugares, y en esta ocasión estamos aquí en la Brújula Metropolitana, realmente muy contentos, ¿no? Me parece que la felicitación, en primer lugar, se la lleva el público, porque tenemos un público fiel. Este público no es nuestro, de la UAM, es un público ganado a pulso con la persistencia de todos ustedes, ¿no? Y me parece que en ese sentido espacios como este también forman parte de la autogestión y de las necesidades que tenemos para construirnos como sociedades, donde podemos, como vemos, restablecer los lazos sociales, ¿no? Entonces, bueno, una felicitación entonces para nuestro público, y también una felicitación a nuestros colegas que la verdad no hay que ser modestos. Siento que reunimos una cantidad de colegas entre académicos y militantes, ¿no? Desde muchas perspectivas que también sienten esta necesidad de estar en contacto. Es una academia militante, comprometida con el cambio social, y que también, como hemos visto, esto que ahora, que en esta sesión está terminando, este ciclo, pero en realidad pues no puede dar, ojalá que terminásemos algún día, ¿verdad? No es posible. Y también, por otra parte, esto nos da pie a que muchos problemas fueron tratados, pero también salieron muchas preguntas, siempre esto es muy importante, ¿no? Y que también nosotros reconocemos que la agenda, ¿no?, de los abordajes posibles, las experiencias, pues es muy importante de tenerla, de la medida de lo posible, permanente. Así que tuvimos también una retroalimentación muy buena con Laura, ¿no?, en lo particular, que fue capaz de hacernos ver que no habíamos, por ejemplo, abordado el tema de la autogestión cultural, nada más y nada menos. Entonces, bueno, nosotros vamos a estar dando continuidad a nuestro trabajo, ¿no?, para acercar, para diseñar más eventos de esta naturaleza, hacerlos en la medida de lo posible
pues permanentes, ¿no? Porque la situación lo amerita, y también nosotros pues aprender de esto mismo, ¿no? También creo que los compañeros académicos y de militantes y activistas, sindicalistas y demás, también nos gusta estar, conocernos, conectarnos, para compartir, no nada más para darnos codazos, también nos damos codazos, pero ponemos nuestro cachito de arena en el parricidio que tenemos que llevar a cabo. Lo tenemos aquí adentro, ¿no? Y por eso nos tenemos que juntar para no sentirnos solos, ¿no? Y para sumarnos. Y bueno, a Javi, una pregunta provocadora realmente, pero bueno, y entonces también un agradecimiento al espacio, ¿no? A los organizadores de este espacio, a los compañeros que están desde la entrada, todos estos han de alguna manera estado involucrados, a Fabián obviamente también con su mirada incisiva, y bueno, muy particularmente me parece una mesa de muy alto nivel, ¿no? Que se alcanzaron nuestros objetivos. Y bueno, pasemos entonces hasta la siguiente ocasión. Ahí les contaremos cómo nos fue en Venezuela, va a ser en julio, ¿no? Ya mero. Y cuando empezamos faltaba mucho tiempo, ahora ya no queda tiempo. Entonces les vamos a contar cuando regresemos cómo nos fue, con qué derivamos de este seminario y también qué vimos por allá, ¿no? Y bueno, pues vamos a simplemente a pasar a un convivio, trajimos un vinito, porque también, aunque las cosas están de la patada, nosotros creemos que siempre es posible hacer algo, pero no lo vamos a hacer deprimidos, así que pues tenemos que... Gracias a todos.